Buenos días a todas y a todos esta mañana. Gracias por estar nuevamente en un nuevo episodio de Mañanas de Encuentro. Como verán, cambiamos el día, pero el horario sigue siendo el mismo. Así que gracias por acompañarnos, por hacer este ratito para compartir junto a este espacio. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Para quienes no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y estoy transmitiendo desde la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Y en cada episodio de Mañanas de Encuentro nos regalamos este momento para detenernos un instante, medio de la rutina, hoy feriado, y recorrer juntos lo que llamamos las 4 estaciones. 4 momentos que nos invitan a observar qué nos pasa con una palabra, qué despierta en nosotros, qué recuerdos, qué emociones o qué reflexiones trae esta palabra en nosotros. Así que las palabras que vamos a transitar hoy no la voy a decir yo porque siempre la trae mi querida colega Clara, con quien comparto este espacio. Y a partir de esa palabra vamos recorriendo estas 4 estaciones que nos invitan simplemente a mirarnos un poquito hacia adentro. Y si llegaste hasta aquí, te invito a que te quedes hasta el final. Y si consideras que este contenido es de valor y le puede servir a alguien más, que lo compartas. Y le recuerdo que también esté vivo, bienvenido, ahí la estoy viendo mi colega. Si este vivo lo quieren ver completo, lo van a encontrar en mi canal de YouTube, porque Instagram... a ver ahí, sí, a ver si está... Ahí está, muy bien, ahí la estoy viendo a mi colega. Les decía de que Instagram solamente cada vivo baja al feed y lo corta. Así que si lo quieren ver completo, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que van a estar en la descripción todos los datos. Y de paso nos siguen. Así que bienvenida Clara, ¿cómo estás? Muy buenos días en este feriado. ¿Me ves y me escuchás? Hola, Ale, buen día. Sí, te veo y te escucho bien. Eh, bueno, feriado, martes. Eh, ¿Vos me escuchás bien? Sí, perfecto, te veo y te escucho bien. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, acá estamos después de unos inconvenientes la semana pasada, que Instagram no nos permitió hacer el vivo, pero acá estamos. Y bueno, arrancamos. Y también quiero comentar esto de que vamos a partir de ahora, no sé si lo habías comentado, que vamos a estar todos los martes. Hicimos No, una pequeña, sí, sí, dije que hoy era hicimos, hicimos una pequeña modificación en cuanto a estos vivos, a estos encuentros, así que lo vamos a hacer ahora, a partir de ahora, los días martes a las 11 de la mañana. Así que para quienes nos estaban esperando por ahí, nos buscaron el miércoles y no nos encontraron, ahora nos van a encontrar los días martes. Y bueno, mi nombre, me voy presentando, mi nombre es Clara López Artaza, soy terapeuta holística, consteladora familiar, y bueno, es un placer para mí compartir esta mañana de encuentros con vos, Ale, y con todas las personas que nos escuchen, que nos vayan a ver grabadas después, compartiendo estas vivencias, estas experiencias nuestras de cómo fuimos transitando algunas situaciones aplicadas a palabras como para entenderlas un poquito mejor. Y lo que traemos hoy es la sombra. Las sombras. Eh, una palabra rara. No sé, para mí, rara. Eh, Rara, pero no mala, al final. totalmente. Eh, Así que vamos a comenzar, ya sin perder más tiempo. Vamos a empezar y quiero que me cuentes vos qué te surgió cuando escuchaste esta palabra. Tal cual. ¿Con qué me conectó y qué me surge cuando escuché esta palabra, cuando empecé a trabajar esta palabra, ¿no? Y lo primero que me conecta a esta palabra es con lo oculto. ¿Viste? Sombra, lo primero que me conecta es con lo oculto. Uy, ahí toqué, perdón, se movió la cámara. Bienvenidos a los que se siguen sumando. Me conectó con eso, con lo oculto, con esas partes mías que durante mucho tiempo no quería que se vean, ¿sí? Partes que tal vez me daban vergüenza,
o sentía que era mejor esconderla. Por ejemplo, recuerdo cuando momentos de mi vida en donde me costaba mucho hablar, comunicarme con el otro, momentos en donde prefería muchas veces callarme para no quedar expuesta. Entonces, por esos momentos, digamos, sentía de que si hablaba, podían pensar que no sabía, que me podía equivocar, ¿no? Que alguien podía burlarse de mí. Entonces, eso me conectaba y con esas situaciones, solo pensarla, me conectaba con mucha vergüenza, con miedo a hacer el ridículo, eh, que, que me trataran de ignorante o de sentir que no, que no pertenecía a ese grupo, ¿no? Que me quedaba sin grupo. Entonces, muchas veces en esas situaciones, en distintos contextos de mi vida, tanto escolar, en la secundaria, grupos de amigos, familiares incluso, elegía el silencio. Yo era la muda, así me habían puesto la muda. Entonces, elegía callarme, prefería callarme. Entonces, cuando hoy miro hacia atrás, ¿no? Entiendo de que ahí también había una parte de mi sombra, ¿no? Esa parte vulnerable de mí que en ese momento no sabía cómo sostener ni cómo mostrarme, porque no tenía herramientas y digamos que si me pongo en el contexto del momento cultural o eh, de mis padres, tampoco no, no me transmitían herramientas, ¿no? Porque tampoco se hablaba mucho en ese momento. Entonces, eh, creo que muchos pasamos por esas situaciones, o por lo menos los de mi generación. Hoy está cambiando, pero todavía hay una gran parte que se maneja así, que prefiere callarse. Pero hoy está cambiando, gracias a Dios. Pero los de mi generación, a muchos creo que nos pasa eso, ¿no? Que preferimos callarnos antes de hablar. Porque bueno, después vienen los famosos rótulos, viste, la oveja negra, ¿no? Hay mucha historia atrás de ese silencio. Así que muchas veces eh, las sombras están hechas justamente de eso, ¿no? De esas partes nuestras que no nos animamos a mostrar, porque no nos sentimos suficientes, porque no estábamos a la altura, o sea, en mi caso no sentía que estaba a la altura de la circunstancia, y muchas veces por miedo a sentirme rechazada y castigada también. Así que no sé con qué te conecta o qué esta palabra, vos, Clary, vos sos más joven que yo. Sí, bueno, cuando yo escucho esta palabra, lo primero que me surge, porque cuando se habla de la sombra, es como vos decías, tiene ese aspecto negativo, oscuro, como si, como si fuese algo malo. eh, y la sombra tiene que ver con eso que muchas veces no queremos ver, como decías vos. Lo que a mí me surge es reconocimiento, eh, porque es esta parte nuestra que no queremos ver o que más bien no, nos cuesta reconocernos en esas partes, como decías, que no son tan bonitas, eh, tanto para uno mismo como para el otro, que por lo general cuando el otro te la señala es cuando empezás a decir, o a decir, no, no soy eso, o te empezás a hacer preguntas y te empieza a generar dudas, o por lo menos así lo viví yo. Eh, a mí me tocó por suerte, en la escuela secundaria tuve la materia de psicología, eh, y, y cuando yo empecé, antes de a los 13 o 14 años más o menos, empezar a tener conocimiento sobre lo que era la psicología, ahí me empezó a gustar porque además de que la profesora, tuve suerte de tener una profesora que podía explicarlo bien, entonces eh, me, me dio muchos recursos en ese momento. Y también porque siempre me gustó la lectura. Entonces, todo lo que tenía que ver con leer lo tomaba muy así. Entonces, ahí como que vi un poquito esto también, lo de las sombras. No lo entendí mucho en ese momento o lo entendí de una forma muy diferente
al que ahora lo entiendo, pero me dio muchos recursos eso en ese momento. Entonces, es eso de lo positivo y lo negativo que no puedo reconocer en mí, porque no quiero, porque no puedo. Hay de verdad hay personas que no pueden reconocerse en sí mismas y eso no está ni bueno ni bien ni mal, es la etapa de cada persona, es la situación, el momento, por el motivo que sea, no tampoco es que vamos a juzgar a nadie por eso, pero es entonces es reconocer todo eso que yo soy en mi ser, en todas mis formas, todo lo que habita en mí. Cuando me veo lo que veo y eso que no veo también está ahí, es parte de mí. Entonces ese reconocimiento, reconocerme, el volver a conocerme en esas facetas también, a mí me llevó a eso, al reconocimiento. Es como si me miro al espejo, veo y esto es todo lo que soy, pero detrás de todo esto hay mucho más. Esto es lo que se ve a simple vista. Cuando uno va a su interior, ahí es cuando se ve realmente en lo que es, en todo lo que es. Y muchas veces estas etiquetas que vos decías, que por ahí te tildan de alguna cosa que en realidad es lo que se ve en apariencia. Eh, a mí me hacía reír mucho esto de que me decían, eh, vos sos una persona que vive enojada porque estaba seria. Y en realidad la persona que me conocía de verdad sabía o conocía otras facetas de mí que no es lo que se ve a simple vista. Entonces para mí tiene que ver con eso, con el reconocimiento, con el volver a conocerme en todo lo que soy. Me llevó a eso. Eh, y en este último tiempo, en estos últimos años que venimos trabajando sobre todo en nosotras mismas, ¿no? A través de los estudios en las terapias holísticas y ir buscando todo eso, yo creo que esta palabra es como eh, eh, totalmente nueva desde este lugar, porque nos mirábamos también a través de esas etiquetas que nos ponían. Y ahora es poder verte y decir, esta soy yo y no tiene nada que ver con lo que las demás personas decían sobre mí. Y creo que es muy lindo poder verse así. Así que a mí me trajo eso, el reconocimiento, el volver a conocerme en todas mis facetas. Eh, me gustó la experiencia vivida con esta palabra. Sí, sí. Y contame un poquito más. eh, ¿Qué te trajo esta palabra? ¿Qué? Sí, viste, si a mí cuando empecé a trabajarla me conectaba con todo eso, ¿no? Con lo oculto, con eso de que no querés mostrar, y me llevó a todas esas partes, ¿no? De no poderme, bueno, quería expresar y no me expresaba, elegía el silencio por todo eso que me generaba, ¿no? Ese miedo a. Y, y cuando seguí desarrollándola, viste, qué me trae esta palabra, ¿no? Lo primero que me trae, lo otro con qué me conectó, y ahora qué me trae, me aparecen todas esas emociones que en algún momento no pude expresar. Me trae todo eso, ¿no? Emociones que sentía, pero que muchas veces no encontraban lugar para expresarse, ¿no? Tal vez porque eran, o sea, no eran escuchadas o sentía que no iban a ser comprendidas, entonces elegía, como te decía, el silencio, ¿no? Y con el tiempo, es como que aprendí a guardarlas, todas esas emociones que surgían en mí, que sentía que no eran escuchadas, aprendí a guardarlas. También me trae partes de mi personalidad, como decías, ¿no? Que en algún momento reprimí por miedo a qué dirán, el miedo a ser juzgada, como te comentaba, y qué van a pensar de mí, o justamente a no encajar, a no encajar en ese grupo, en ese lugar. Bienvenido a todos los que se siguen sumando. Aquí está Ágata, querida, ¿cómo te queremos? Grande, Ágata.
Entonces me fui acomodando algunas partes, partes mías para poder sentirme aceptada. Entonces, para mí la palabra sombra también me trae heridas, ¿no? Heridas que aprendí a ocultar, heridas que en su momento me hicieron sentir vulnerable, y que preferí esconderlas para que no me volvieran para que no me vieran débil. Entonces, también me trae esas necesidades mías, ¿no? Que en algún momento no fueron escuchadas, como te decía, necesidades que tal vez expresé, pero del otro lado no hubo respuesta. Y frente a todo eso que me fui dando, o sea, que me fui observando, eh, casi sin darme cuenta, bueno, la fui callando. Entonces, cuando hoy miro para atrás todo eso, todo mi recorrido, eh, desde que empecé, ¿no? De la autoobservación, autogestión, eh, eh, siento que dentro, es como, siempre digo, ¿no? Como que dentro mío había una habitación, ¿no? Con la luz apagada. Entonces, cuando empecé a observarme, prendí la luz y empecé a observarme, dije, wow, tanto. Entonces, y bueno, y me encontré cuando empecé a observarme, empecé a cuestionarme, a indagarme, eh, me empecé a dar cuenta de todo lo que estaba guardado, todo lo que había tapado, todo lo que, ¿no? Emociones guardadas, heridas, parte de mi personalidad que no dejé expresar, que no dejé salir, reprimidas, como te decía, necesidades que en ese momento no supe, ¿no? Me encontré con necesidades que no supe sostener ni mostrar. Así que me trae todo eso, ¿no? Esa observación me encontré con todo eso. Contame vos un poquito qué, qué más seguiste descubriendo, qué te trae esta palabra a vos, Clarice. Bueno, a mí, por ejemplo, me surgió esta metáfora de como cuando de una cosa, ¿no? Al tener luz de un lado, se proyecta la sombra del otro. Y eso tiene que ver con que cuando vemos algo también, eh, eh, está esa otra parte que no se ve, que, que surge de ahí esa sombra, pero que también es parte de la misma cosa. Entonces, me llevó a esa metáfora, ¿no? Cuando uno puede ver eso, y no es que esa parte que no se ve deja de ser, eh, también tiene que ver, es toda una misma cosa. Entonces tiene sentido esa parte también que son mías y que no se ven, eh, pero siguen siendo mías. Me llevó a observarme en muchas cuestiones esto de que no me gustaban de mí. Primero porque, como vos decías al principio, ¿no? Esto que te señalan, que dicen sobre uno, que muchas veces no son. Bueno, en mi caso decían que tenía un carácter muy fuerte, que era mandona, eh, que era muy seria, y comencé a observarme, ¿no? Y recuerdo la frase esta que decía, eh, lo que no me guste de ti lo modifico en mí. Entonces, de a poquito fui entendiéndola, pero primero eso que cuando me decían qué seria que sos, o que esto, que lo otro, y yo decía, pero si yo no soy así, y es lo que proyectaba en las otras personas, lo que las otras personas veían de mí, eh, por, por otras situaciones se ve que fue lo que fui creando de mí, de alguna manera eso también fue como, como protección, digo yo. Esto de que me llevó desde muy chica a vivir sola, de alguna manera uno tiene que ir sobreviviendo, entonces se va creando personajes para agradar, para aparentar, además de todo lo que te van diciendo, uno también se va construyendo en eso. Entonces,
esto, que cuando lo fui entendiendo, fui aplicándolo en mi vida en general, y tiene que ver también con lo que uno va aprendiendo, ¿no? Es a prueba y error. Eh, el estar abierta y disponible a aprender eso me sirvió muchísimo, poder verme en esas partes mías que me las muestre el otro, entonces aprender a quererme y aceptarme en esos aspectos, y que si no me gustan también los puedo cambiar, que eso es, me parece muy, muy bueno eso de poder entender y decir, esto no me gusta, esto lo puedo cambiar, son partes mías que no me gustan, pero que sí las puedo cambiar. Entonces, eh, a medida que le voy dando luz, que las voy viendo, que las voy reconociendo, eh, puedo ir diciendo, esto lo puedo cambiar, esto no lo puedo cambiar, o qué puedo hacer para que sea diferente, para dejar de ser, y no tan solo en las partes eh, que se ven a simple vista, cosas que se puedan ver, sino también en lo interno. Eh, entonces es como cada vez que me toca ver esa parte de oscuridad que no me gusta en mí, digo, bueno, ¿qué de bueno hay o qué hay del otro lado? Porque no necesariamente, si estoy viendo oscuridad, porque del otro lado tiene que haber luz, y si estoy viendo luz, del otro lado tiene que haber algo. Entonces, es ir pudiendo reconocer eso y ir eh, aceptándolas y trabajando en mí, como siempre decimos, no, el trabajo no es afuera, no tengo que ir a modificar las cosas afuera. Si no me gusta lo que veo en el espejo, no voy a arreglar el espejo, me arreglo yo. Entonces, de ahí ir integrando todo eso, y esto que es trabajo también, ¿no? No es que uno chasquea los dedos y se soluciona todo, es en el mientras tanto, mientras uno va caminando, aplicando todo esto. Eh, Así que, bueno, y contame cómo, porque acá viene la mejor parte, me parece a mí, cómo cambió tu vida entender esto. Sí, claro, totalmente, ¿no? O sea, durante mucho tiempo pensé que la sombra era lo malo de, de uno, ¿no? Lo que había que esconder o corregir, que no estaba apto, como yo digo, para todo público. O sea, es como eso lo que vos escuchabas, ¿no? Entonces pensé que eso era la parte mala del ser humano, de uno. Pero con el tiempo fui entendiendo algo muy distinto, como decís, ¿no? O sea, antes lo miraba de esa manera y cuando empecé estos caminos, empecé a ver que no era así, ¿no? O sea, fui entendiendo algo distinto. La sombra no es lo malo de nosotros, como venías diciendo, ¿no? Las sombras son esas partes nuestras que todavía no fue mirada con atención, ¿no? Con conciencia, con atención. Entonces muchas veces lo que llamamos sombra nació en realidad como una forma adaptativa definitiva para poder sobrevivir en distintos contextos, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, muchas veces, como yo te decía, me callé, no fue porque no tuviera algo para decir, fue porque en ese momento sentía que si hablaba, en ese momento, si hablaba podía ser rechazada, juzgada o inclusive castigada, porque venimos hablando mucho y un montón venimos transitando juntas, sabemos que como decía, este camino no es lineal, hay picos de alta, picos de bajas, y gracias a Dios nos tenemos para ir sosteniéndonos, y van surgiendo en este proceso situaciones en las cuales te hacen ver situaciones en donde te ha moldeado la vida, ¿no? Te has tenido que moldear para sobrevivir y para seguir adelante. Entonces, eh, noté que muchas veces, como te digo, no es que callé porque no tenía algo para decir, siempre tenemos algo para decir, pero justamente para evitar ciertas cosas como el rechazo, el castigo, te callás
de una forma de protección. Entonces, y otras veces, como te decía, me mostraba también fuerte, o sea, con mucha fortaleza todo el tiempo, porque sentía que no había un espacio o no había un lugar en donde poder mostrarme frágil. Entonces siempre eso, ¿no? De tener que ser fuerte, porque si mostraba fragilidad, me podían lastimar, sentía que me podían lastimar, no era un lugar seguro. Entonces, era como si en muchos contextos donde a lo largo de mis años viví o me interactué, era como, siempre decía, como medio en el mundo de la selva, ¿no? Donde sobrevive el más fuerte, entonces, metafóricamente. Entonces, fui aprendiendo a adaptarme, a callar algunas cosas, a ocultar otras, a mostrar solo ciertas partes de mí. Y hoy cuando miro todo eso con otros ojos, empiezo a reconocer esas partes que antes no mostraba, que mantenía escondida por miedo a, como te digo, a mostrarme frágil, a dejar de pertenecer a en algún sector que para mí era muy importante. Entonces, y ahora, viste, bueno, ahora le llaman sombras a esas partes que nos mostramos por supervivencia, por cuidarnos, por pertenecer, por encajar. Hoy, bueno, le llamamos sombras. Entonces, que no son errores, para que la gente entienda, no le tenga miedo a lo que hoy la etiquetan como sombra. No hay que tenerle miedo porque son partes nuestras que están ahí por algún motivo. Como yo te decía, muchas veces por pertenecer, para que te acepten, para evitar el problema. Hay historia en eso que en ese momento elegimos no mostrar. Entonces, no son errores, no son cosas malas. Simplemente yo digo que son como programas adaptativos eh, que, que, desarrollamos para poder seguir adelante. Entonces, la diferencia de antes a hoy, que hoy yo hoy tengo otros recursos, tengo otra edad, otros recursos, otras herramientas en la cual eh, puedo transitar esas mismas situaciones que en su momento decidí callar, eh, no mostrar. Hoy las puedo transitar, hoy a esos le doy luz, porque justamente las reconozco como partes, pero hoy la transito desde otro lugar. Hoy puedo mirar esas partes, como te decía, darle luz, comprenderlas e ir integrándolas de a poco. Porque como vos decís, también soy esa parte que en su momento decidí no mostrar a un nivel inconsciente de forma de protección. Entonces, hoy esas situaciones, como te decía, las transito de otra manera porque o sea, hoy puedo tener conversaciones que antes no tenía, pero porque hoy tengo otros recursos. Entonces, hoy puedo empezar a mirar, digamos, esas sombras desde otro lugar, con otros ojos, con mucho más conciencia y, y ya no tengo por qué dejar, o sea, ocultar nada o no mostrar nada, porque ya, como te digo, tengo recursos y herramientas en las cuales puedo transitarla desde otro lugar, mucho más consciente, sin miedos a que me lastimen o a no pertenecer, porque ya tengo otras fortalezas que antes y herramientas que antes no tenía. Así que cambió totalmente mi vida al poder reconocerlas eh, a mis sombras, ¿no? Porque son partes mías. Eh, y muchas veces lo que te hace reconocer, porque me pregunto, ¿y cómo reconoces cuántas sombras tenés en esa habitación con la luz apagada? ¿Cómo la reconoces? Y a través del espejo del otro, a través de los contextos. Sabemos que ningún estímulo externo es el problema. Entonces, todo estímulo, toda situación, todo evento, circunstancia, conversación que surge externo a nosotros, que nos pueda incomodar,
que nos pueda llevar a un diálogo interno, un rumeo, una molestia, tiene que ver con nosotros. Entonces, utilizar, en vez de acusar al vecino, a la amiga, al trabajo, al jefe, utilizarlo como espejo, como grandes maestros que te vienen a mostrar algo tuyo de esta gran habitación que por mucho tiempo estuvimos con la luz apagada y que hay gente que todavía la sigue teniendo la luz apagada. Y como decía, son procesos. Ninguno es mejor que el otro. Mi proceso no es mejor que el tuyo ni que el del vecino. Son distintos y cada uno lo lleva como puede, con el nivel de conciencia que tiene y con las herramientas que tiene. Pero está muy bueno yo digo, de que se harten de estar hartos, porque eso es lo que me pasó a mí, y empezar a buscar que hay algo más atrás de esto. No puede ser la vida esto. Entonces empezás en esa búsqueda y es muy, muy lindo y muy sanador el poder empezar a pararte desde otro lugar y mirar con otros ojos eso que, que por ahí no hemos sentido juzgado. Empezás a entender desde otro lugar. No sé cómo cambió tu vida al comprender el significado de esta palabra y empezar a pararte a mirarlo desde otro lugar, ¿no? Con todas estas herramientas que vas adquiriendo a lo largo de tu vida. Eh, ¿Cómo cambió entender esto? Ya vamos, cambió muchísimo. Si miro para atrás, como decía antes, eh, es como, si miro para atrás veo toda esa sombra que había y como ahora le pude dar luz a eso. Eh, Se dice que las sombras, que nuestra propia sombra tiene que ver con deseos reprimidos, con emociones negadas, con cosas que no aceptamos de nosotros mismos, cosas que podemos estar rechazando de nosotros mismos. Eh, y eso nos muestra de alguna manera eso oculto que decías vos. Eh, y Jung hablaba de los espejos de la personalidad, que vos lo nombrabas hace un momentito, que es cuando algo nos molesta de la otra persona, que es esa sombra nuestra, que, que se nos muestra a través de la otra persona, que nos refleja nuestra propia sombra. Y eso es lo que nos molesta. Y no solo se habla de lo negativo, eh, y yo también creo que tiene que ver un poco con esa parte positiva, que por ejemplo cuando uno admira o dice algo de la otra persona, eh, que también puede de alguna manera estar mostrando algo bueno de mi propia persona, algo de mí, algo bueno de mí. Eh, entonces, poder ver ese lado bueno mío, porque por ahí muchas veces también se señala lo negativo y una persona se termina enfocando en solo lo negativo y no puede ver ese lado eh, bueno que también tiene, que es justamente esa sombra que no puede ver y no puede reconocer de lo bueno que hay ahí también. Eh, y se habla mucho de lo negativo porque me parece que es lo que vende más en realidad. Eh, eh, que una persona sea de determinada forma, eh, pero hay algo que también mueve a esa persona eh, y, y no tiene que ser ni bueno ni malo. No nos vamos a entrar en detalles más grandes porque hay muchas otras cuestiones que, que están en el medio de estas sombras, pero la idea también o por lo menos yo soy de la idea de buscarle ese lado positivo, ese lado bueno, eso, eso que se puede rescatar para mejorar. Y no es esa falsa ilusión de lo bonito, de lo brillante, sino más bien es para potenciar lo que me puede hacer bien a mí hoy. Eh, entonces, darle luz a esas sombras, a transformarlas, transformar lo que sí quiero para mí, para mi vida en general. Todo esto cambió muchísimo y cuando empecé a verme yo en esos aspectos que a mí no me gustaban. Y que además, no sé si pasa, pero me parece a mí que uno empieza a mirar eso, esas partes que no me gustaban a mí, por ejemplo,
como crítica, ¿no? Mm, Esto no es ni para juzgarme, pero al principio sí, cuando te das cuenta y empezás te empieza a molestar, o por lo menos a mí me molestaba que me digan algunas cosas, eso seria, o no te reís nunca, o esto, cuando te empiezan a decir etiquetas o te empiezan a decir formas, primero cuando las reconozco y me empiezo a criticar y digo, yo soy esto, no me gusta como soy, o que me pasa esto, o que no tengo amigos porque soy seria, o porque soy poco sociable, no hablo con gente, o como vos decías, yo también era muy callada y muy tímida al principio, y tenía un grupo de amigos muy reducidos, y después, si me tocó en algún momento, como por ejemplo me tocó cambiar de escuela, y me costó muchísimo hacer amigos en la primaria, eh, me costó muchísimo hacer amigos porque era una persona callada, no me iba a acercar a alguien a conversar solo por conversar. Entonces cuando empiezo a verme en esas sombras y a reconocerme en eso, eh, que además primero me las critico porque digo, soy tan cerrada, soy negativa, soy poco sociable, y después empiezo a tomar conciencia y digo, bueno, esto no me gusta, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo cambio esto? Y ahí empiezan a surgir las preguntas de cómo quiero ser, cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir, cómo quiero que los otros me vean, pero no para darle gusto a los demás, sino por cómo yo me quiero sentir o cómo yo quiero estar. Entonces ahí es cuando uno empieza a aplicar luz a esa sombra, es cuando uno empieza a cambiar, es ahí cuando le empieza a dar luz. Entonces, para mí fue muchísimo, como te digo, si yo me pongo a mirar para atrás todo lo que he cambiado, todo lo que he sido antes, hoy en día soy una persona totalmente diferente, y ojo que esto no necesito que no venga nadie de afuera a decirme, sos diferente, cambiaste un montón. Porque hubo un momento en el que sí, esperaba que el otro me reconozca y me diga, mira cómo cambiaste, mira cómo estás ahora, mira cómo sos ahora, que no, ya no necesito tampoco la aprobación de que alguien venga y me diga, eh, esto está bien, esto está mal, cambiaste, no cambiaste, eso mejor, eso peor. Ya no lo necesito también. Y esa es una, creo yo, de las mejores cosas que últimamente eh, he aprendido para mí. Así que de positivo tiene muchísimo. Y poder reconocer esto, que no necesito la aprobación de nadie para darme cuenta de que le he dado luz a todas esas sombras, y que seguramente quedan unas cuantas más por ahí, las vamos descubriendo. Yo creo que en este tránsito por la vida vamos reconociéndonos a nosotros mismos en diferentes facetas, y eso es lo que nos lleva en el camino de aprendizaje y de mejora, y de lo que vaya surgiendo. Entonces, de positivo tuvo muchísimo para mí. Eh, ya me perdí a dónde estaba. Ah, que, eh, ¿qué de positivo le encontraste vos a esto? ¿Qué ¿Y tiene? cómo lo vas aplicando? Sí, sí, totalmente como vos venís diciendo, ¿no? De positivo tiene un montón, porque en mi caso particular mío me cambió totalmente la vida, porque entender que eh, todo lo externo habla de mí, tanto de mis vínculos, de mis contextos, o sea, todo lo de afuera habla de mí, a mí me cambió un montón, porque yo siempre estaba con que el problema estaba afuera, no era yo. Entonces, imagínate el poder tomar esos contextos, esos escenarios que me presentaban la vida para poderme mirar, autoindagarme y reconocerme, bueno, las diferentes situaciones, las diferentes espejos, las diferentes personas, llámale como vos quieras, me ayudaron a conocerme a mí, si no habría sido imposible poder conocerme o poder haber prendido la luz y poder reconocer que lo que había en esta gran habitación oscura, sin el reflejo del otro, no lo podría haber reconocido. Entonces, imagínate que tiene de positivo muchísimo, muchísimo, porque
porque cuando empecé a mirar, digamos, mis sombras con mucho más conciencia, entendiendo que todo lo externo son espejos, son grandes maestros, poner el nombre que vos quieras, que no son el problema, sino son mensajeros, carteros, lo que vos quieras ponerle. Bienvenido a los que se siguen sumando, muchas gracias por estar del otro lado. Entonces, hay algo importante que me empezó a pasar, ¿no? Y como yo te decía, empecé a recuperar partes mías, eh, partes que durante mucho tiempo habían quedado guardadas. También empecé a dejar de pelearme con lo que sentía. En lugar de rechazar ciertas emociones, empecé a escucharlas, empecé a entender mis reacciones, mis necesidades, mi silencio. También empecé a ser mucho más comprensiva conmigo mismo. Entonces hoy puedo ver con mucha, o sea, puedo ver que muchas de esas cosas que en otro momento llamé mis sombras, mis partes malas, eso que no quería mostrar, en realidad fueron formas que encontré para protegerme en ese momento, ¿no? Entonces, formas que tomé de adaptarme, para no quedarme expuesta, para que no me lastimen, como te decía. Pero hoy tengo otros recursos, otras herramientas, y eso hace que la gran diferencia de antes a hoy. Hoy puedo mirar esas partes mías, darle luz, darle conciencia e ir integrándolas de a poco, porque como decíamos, esto no es un camino lineal. Entonces, y eso en mi vida cotidiana se ve en, en, cosas muy concretas, ¿no? Hoy puedo, como te digo, poner límites sanos sin sentir culpa, porque antes decía no y era una cosa que me sentía mal, mala persona, ¿cómo voy a decirle que no a tal persona o a mi hermana o a mi mamá, ¿no? Entonces hoy puedo poner límites sanos sin sentir culpa. Eh, Hoy puedo decir que no, sin miedo a no pertenecer a un grupo o a que me rechacen, que no me inviten más a ciertos lugares. Hoy puedo elegir ir a lugares donde quiero estar y también decir no a lugares donde no quiero estar sin miedo a nada. Eh, Hoy puedo dar mi punto de vista que antes no lo daba, ¿no? Porque tenía miedo que van a pensar de mí si pienso distinto. Entonces entendí que puedo no estar de acuerdo con la mirada o la opinión de la otra persona y no significa que yo esté equivocada por el hecho de pensar diferente. Simplemente pensamos diferente y punto. Es mi opinión, que va a estar sesgada por mis propios filtros, y la otra persona también es su opinión, que va a estar, digamos, teñida con todo su sistema de creencias, sus vivencias, sus heridas, ¿no? Entonces son distintos puntos de vista, que no son ni buenos, ni malos, ni mejor, ni peor. Son puntos de vista que antes por ahí no me permitía, porque tenía miedo de que si pensara diferente me iban a rechazar o no me iban a querer, o no iba a ser la nena buena, la persona buena, ¿no? Sino iba a ser la oveja negra. Entonces, hoy también con todos estos recursos y estas herramientas permitiéndome, porque también nos podemos negar a que esos espejos, esos estímulos externos no tienen nada que ver conmigo. Entonces también me puedo negar. Me puedo cerrar y seguir culpando afuera. Entonces también tiene que ver de dónde vos te posicionás. O sea, entonces, hoy eh, hoy sé en dónde me puedo mostrar vulnerable y en dónde no. Eh, ¿Cómo la practico, Clary? Como te decía, utilizo a todos esos escenarios externos que vivo en el día a día
como grandes maestros, no como enemigos, sino como carteros, como información. Todo es información, en la cual si hay algo que me moviliza, me observo. ¿Por qué me movilizó? ¿Qué me viene a mostrar? ¿Qué me está mostrando? Y como vos decías, no siempre es algo malo. Por ahí te está mostrando un potencial tuyo que te está diciendo, eso también lo tenés. Simplemente tenés que desarrollarlo, dar el primer paso, animarte y desarrollarlo, porque lo tenés, existe en vos, te lo tenés que permitir. Entonces, en eso, lo practico en eso, o sea, como todos los escenarios, todo, como digo, los distintos lugares donde transito, interactúo, si hay algo que, que, que me molesta, me observo. No castigo ni señalo, me observo, ni me castigo, observo. ¿Qué me está mostrando? ¿Qué parte mía necesita ser vista, comprendida, escuchada, valorada? Y si algo, como te digo, y si algo me molesta, bueno, ok, todos los estímulos externos los veo como grandes maestros y me autoindago. ¿Qué me pasa? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué siento? Entonces ya no acuso. Eh, ¿Por qué? Porque elijo pararme en el lugar de protagonista. Porque vos tenés dos opciones, te parás de protagonista, cuando vos te parás en el lugar de protagonista te tenés que hacer cargo. Ahora, si te parás en el lugar de víctima, podés seguir acusando y mostrando que por culpa de vos estás así como estás. Entonces también es una elección, también es una elección eh, poder integrar esas partes tuyas que hoy le decimos sombra, o no. Así que contame vos un poquito de qué tiene de positivo esta palabra en vos, o qué contraste de positivo y cómo la aplicás en el día a día. Eh, de positivo, yo creo que no hay cosas, eh, más allá de que uno le pone estas palabras, no hay un positivo, un negativo, no hay un bueno o malo, todo siempre suma cuando uno cuando uno lo puede ver, cuando uno lo puede reconocer, cuando puede reconocerse en eso, cuando uno puede aceptar lo que es siendo responsable, además uno puede verse y puede transformarse, transformar eso que está haciendo, o hacer algo con eso en la vida en general. Eh, Hay algo que Jung decía que la sombra es como un problema moral que requiere esfuerzo consciente para reconocer nuestros propios aspectos oscuros y que la sombra no es que no es no es todo negativo, no es como todo oscuro, como todo eso feo, sino que son cosas que la mente prefiere ocultar, que las prefiere negar. Entonces integrarla implica asumir la totalidad de nuestra psique para alcanzar una mayor salud emocional. Y esto como todo lo que veníamos compartiendo, ¿no? Cuando uno lo puede ver, cuando uno lo puede reconocer, cuando uno puede ir dándole luz a esas cosas que no nos gustan, eh, la vida en general se vuelve más saludable. Porque esto, dejas de vivir desde las etiquetas que te ponen, dejar de ser la calladita, la muda, y empezás a hablar, a expresarte con libertad, a, a decir lo que pensás, que tampoco está ni bueno ni malo, sino simplemente es dar tu opinión y hacerte escuchar. Muchas veces uno, a través de esas etiquetas, va creciendo y va viviendo a lo largo de su vida. Eh, es más, esto lo hemos visto mucho. Nosotras en sesiones nos ha tocado vivir estas cosas o escucharlas de personas que me dicen que soy de tal forma o, o a veces ni se dan cuenta y cuando empiezan a hablar y se van a algún recuerdo y dicen, porque a mí me decían que yo era muy problemática,
Entonces la persona se termina volviendo callada, eh, eh, de ser una persona, o en la niñez de ser un niño activo, termina siendo totalmente diferente. Y, y, y esa, por ejemplo, es una sombra que la persona no reconoce de sí misma. Se olvida de que antes era una persona sociable, que podía hablar, que podía expresarse sin miedo, de que podía ir por lo que quería sin miedo, sin frenarse. Y esa misma persona de grande termina siendo callada, no poniendo límites, no yendo por sus sueños, no logrando lo que quiere, por esas etiquetas que uno le va poniendo. Entonces, eh, en ese sentido, cuando uno empieza a ver y a reconocer todo eso, empieza a darle luz a esa sombra, que no necesariamente es algo malo ni negativo, es algo que lo dejó ahí porque en algún momento alguien le señaló que eso estaba mal, o que no debía hacerse así, o que pasó algo que a esa persona le hizo decir, bueno, no voy a ser más la niña alegre que se ríe a carcajadas, o que anda por ahí diciendo lo que piensa o lo que siente, porque está mal expresarse. Entonces se termina cayendo en un montón de otros ámbitos. Y después te vas a aplicar eso en la pareja, en las relaciones, en el trabajo, en los estudios. Entonces vos fíjate cómo cuando uno puede ir a ver todo eso que uno cree o piensa que es una sombra, también están las otras partes eh, que por ahí muchas veces uno reprime, como, como la violencia. Por eso decía al principio, no vamos a hablar de estos temas que son más profundos, porque que sí tienen que ver un poco con lo que traemos, pero son temas más profundos que primero que se merecen otro espacio para conversarlos. Me parece que tiene que ver con un espacio más íntimo, que por ahí esto lo conversamos también en algún momento en las sesiones del club, eh, pero sí poder reconocer esas partes, darle luz y decir, bueno, eh, no soy todo esto, o en algún momento lo fui, y hoy lo puedo cambiar, lo puedo hacer diferente. Eh, Eso de positivo, porque uno puede reconocerlo y puede transformar su vida, eh, puede mejorarlo, puede tener una vida más equilibrada, más en armonía, más saludable, y después aplicándolo en el día a día. ¿Cómo lo hago yo? Esto no te digo que todos los días veo algo, lo modifico de un día para el otro, o me chasqueo los dedos y ya se solucionó. La vida en general nos va trayendo situaciones en las que a veces uno cree que ha cambiado, que ha evolucionado, digamos, en ese sentido, y la vida te vuelve a traer el mismo escenario, o un escenario donde el tema es más o menos el mismo, y ahí es cuando uno se da cuenta qué tanto ha avanzado en darle luz a esa sombra. Eh, entonces, en el día a día es aplicarlo estando presente, estando consciente de lo que uno hace, de lo que uno dice, y a lo mejor por ahí no, a lo mejor fue algo que pasó ayer y todavía me sigue dando vueltas, porque como lo hemos hablado en algún momento, nosotros somos de guardar cosas, aunque la emoción, lo que surge en el momento dura segundos, nosotros lo seguimos cargando en la mochilita eh, tiempo después. Entonces cuando me doy cuenta y digo, ¿qué pasó acá? Empezar a reconocerme ahí y decir, esto me está generando enojo, porque también uno dice, ay, no, no, yo no me enojo nunca, resulta que anda enojado con todo el mundo, pero claro, es algo que, no, yo no me enojo, no, no es, y uno mismo no lo quiere reconocer. Vos fíjate cómo ya se vuelve una sombra, porque después andas enojado con todo el mundo, eh, y- pero tampoco lo asumís como parte tuya, ¿no? Yo no me enojo, jamás. Y anda, es como, viste, como que le sale un mito así de el enojo, y todo el mundo lo ve, pero la persona dice, no, 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 yo no me enojo. Eh, y también está esa que está amor y paz
todo el tiempo, eh, y después el proceso va por el cuerpo. El que se termina enfermando, el que termina teniendo insomnio, el que tiene, empiezan a surgir un montón de problemas a través o a raíz de todas estas cosas que uno no reconoce, no las puede ver, que no le da luz, que la deja ahí en la sombra. También tiene que ver con eso, con lo que uno esconde y no reconoce de uno mismo, porque al fin y al cabo, como compartimos siempre, tiene que ver con eso. Lo que compartimos en estos espacios es para que la persona esté mucho mejor de lo que, de lo que estaba, que pueda aplicarlo en su vida. Y decimos siempre lo mismo, de manual se sabe muchísimo, pero uno no puede verlo y no puede reconocerlo hasta que no lo aplique en su propia vida. Y eso es lo que queremos cuando compartimos esto también, que la persona pueda eh, llevarse una palabra, una frase, una sensación, el famoso darse cuenta y diga, por ahí era. Entonces, eso, al aplicarlo en el día a día, siendo consciente, reconociéndose, mirándose a uno mismo, eh, pudiendo ver tanto lo negativo como si tengo envidia que de lo que hace la otra persona, qué puedo hacer yo, eh, en vez de juntarme ese venenito ahí, es decir, qué puedo hacer yo para lograr lo mismo que la otra persona o para mejorar yo en ese sentido. De eso se trata, de poder ver en el otro lo que yo puedo hacer mejor o cómo yo puedo estar mejor en ese sentido. Así que, bueno, para hablar muchísimo, Ale, se nos pasa volando la hora, como siempre digo. Eh, y bueno, hasta acá llegamos en esta mañana de martes. Y recordarles esto que a partir de ahora vamos a estar los martes, ya no los miércoles, vamos a estar los martes a las 11 de la mañana. ¿Querés agregar algo más? Sí, no, lo último, que lo bueno de poder reconocer nuestras propias sombras es primero empezar a integrarlas de a poco y una vez que vos las reconoces y las vas integrando como parte tuya, elegís dónde poner el foco y donde va tu foco va la atención. Así que muchas veces decís, ok, reconozco esta parte mía, ¿sí? Y elijo dónde, o sea, reconozco esta parte de donde, por ejemplo, que yo te decía, me callaba para evitar problemas, para pertenecer, para estar, ¿no? Para que me quieran, para encajar. Pero al reconocer, hoy yo reconozco esa sombra mía, entonces, al reconocerla, yo hoy elijo, como yo te decía. Eso es lo bueno también, de poder reconocerte cuáles son tus sombras y a partir de ahí vos elegís. Y hoy elijo dónde hablar y dónde no hablar. Cuido mi energía. Así que reconocer nuestras sombras o sea, tiene muchísimo de positivo. Porque empezás a tomar vos el volante de tu propio vehículo y elegís dónde hablar, dónde no hablar, dónde callarte, dónde opinar, ir, no ir. Así que tiene mucho de positivo de poder reconocer esas partes que en algún momento guardamos, tapamos para, para cuidarnos, para protegernos, porque fue lo mejor que pudimos hacer con las herramientas que teníamos en ese momento. Así que no castigarse cada vez que encontremos una sombra, al contrario, integrarla, abrazarla y a partir de eso, de haber dado de luz, de reconocerla, elegir. Elegir, ahora, porque no es lo mismo callar por miedo a ser rechazada, castigada, señalada, a elegir callarme porque aquí no vale la pena que abra la boca. Entonces, a esa es la diferencia. Así que bueno, Clara, hermoso el encuentro, hermosa la palabra que trajimos para transitar, muy profunda, muy linda. No, recordarles que no se olviden que esta semana, los lunes, los miércoles y los viernes, nos juntamos en el Club de Alquimia de Conciencia. Hay distintos horarios para el que se quiera sumar, al que mejor le quede por la rutina misma de la vida diaria. Y que esta semana vamos a trabajar con la autoexigencia, otro palabrón. Así que simplemente invitarlos a que se suman, a que si quieren más información, no tienen más que pedirla, que cualquiera de nosotras se la va a otorgar. Y que bueno, que
a invitarlos a que vivan la experiencia, porque realmente es un espacio súper cuidado, muy protegido con las personas que son parte del club. Eh, Entramos con una introducción del tema de la semana que trabajamos, que esta semana va a ser la autoexigencia. Después abrimos micrófono y hay una escucha activa y cerramos con un ejercicio que, como yo digo, siempre doy el ejemplo este de la playa, ¿no? Cuando vos vas a una playa y está todo sucio. Y vos vas con tu bolsita, bueno, acá la Anónima, no sé si en Catamarca hay, pero bueno, acá es una gran cadena de supermercados del sur. Entonces vos vas con tu bolsita de plástico, entonces cada vez que vas a la playa, la llenas, ¿no? Y te vas. Y vos mirás y vos seguís viendo una playa sucia, pero vos tenés tu bolsita. Entonces, cada vez que vos vas a esa playa y te volvés con tu bolsita llena de basura, va a llegar un momento que vas a mirar esa playa va a estar limpia. Y yo digo, es lo mismo, es una metáfora hermosa. Cada vez que vos te unís a las reuniones, a los encuentros semanales del club, cada vez que vos te vas de ese encuentro, te vas con tu bolsita llena de cositas, ¿no? Entonces va a llegar un momento que vos vas a mirar tu playa y va a estar limpia. Entonces eso es lo que te llevas de cada encuentro. Te llevas tu bolsita que ya de cositas. Entonces, cuando menos te des cuenta, te vas a encontrar con un mundo interno, con un mucho más ordenado, mucho más fluido, más sano, más integrado. Así que bueno, los invitamos a que vivan, que se sumen al club y que vivan la experiencia, porque realmente te vas Te, más. te das cuenta además en el resultado, en la convivencia en el día a día con los otros después. Eso es lo que por ahí nos comentan algunas personas que han pasado ya, esto de después de vivir esta experiencia, de compartirlo, de hablarlo, de expresarlo, de poder verlo, de poder mirarlo desde otra perspectiva y decir, no era tan grave, o sí es grave, pero pude pedir ayuda, o pude expresarlo, o pude poner un límite, pude reconocerlo, pude encontrarme yo desde un lugar diferente, porque a veces hay personas que creen que no tienen los recursos y todos los recursos que necesitas están, la mayoría de las veces los recursos están en nosotros mismos, pero nos cuesta escucharnos. Entonces, esa es la experiencia de cuando una persona viene a compartir en estos espacios, a hablar, a expresarse, a ser escuchado, eh, lo nota después en el día a día en las relaciones con las personas, que es ahí donde uno puede ver y decir, lo que aprendí lo aplico eh, y tener una vida más calma, más bienestar. Eh, yo creo que al final tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo uno se va sintiendo después y las personas que han pasado por el club nos cuentan eso, que se han sentido mucho mejor después, que se sienten mucho más livianas eh, y pueden reconocerse a sí mismas, que eso es lo mejor de todo, me parece a mí. Sí, y Así que bueno, Ale, ya darle palabra a todo eso que en su momento no entendían, no lo podían, empiezan a ver la vida desde otro lugar. Así que bueno, no hablamos más, los invitamos a que se hagan, que formen parte del club para que puedan vivir la experiencia y después sean uno de los tantos que comparta cómo lo va transformando, cómo está transformando desde que inauguramos, desde que se abrió las membresías hasta ahora, hay grandes cambios, mujeres que cuentan su experiencia y realmente nos pone muy bien verlas crecer, verlas, o sea, con otro porte, con otra mirada, cómo hablan, alguien que empezó no hablando y después participa en todo, así que bueno, para nosotros es muy linda la experiencia que vivimos con este grupo de mujeres. Así que, Clara, sin más que agregar, nos vemos el próximo martes a las 11 horas Argentina. Así que, bueno, más que agradecerles a todos los que fueron por parte de este vivo, a los que los van a ver por diferido, y los esperamos el próximo martes con otra palabra para que puedan ver qué les pasa a ustedes cuando sienten esto. Así que un abrazo para todos. Clary, muchísimas gracias. nos vemos, Ale. Saludos a todos. Chao, chao.